Bien, ahora sí, buenas tardes con todos. Les saludo Cintia Ho. Soy gerente general de Anca Technology SAC. Antes que empiece la ponencia, quisiera un poco explicarles de qué se trata Anca, quiénes somos, ¿sí? Entonces, lo siguiente. ¿Quiénes somos? Somos especialistas en innovación e implementación de tecnología, dedicados a la asistencia técnica, capacitación y desarrollo de proyectos en pesca y acuicultura. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es acercar la ciencia, ¿no?, desde el laboratorio hacia el mercado. Y para esto, pues, contamos con experiencia en diferentes líneas de investigación y desarrollo de sistemas productivos acuícolas para especies de grande demanda, aplicando novedosas tecnologías como sistema de recirculación acuícola, tanto RAS, acuaponía, el biofloc, acuicultura simbiótica, entre otros, ¿sí? Bueno, y como ahí mencioné, una de nuestras líneas es poder capacitar a las personas interesadas en estas áreas y hemos abierto lo que es el segmento que es ANCA, conferencias gratuitas. Entonces, en este segmento brindamos estas capacitaciones gratis con ponentes reconocidos del sector, tanto pesca, acuicultura y la parte de conservación como es biología marina. El día de hoy presentamos la conferencia Avances en la crioconservación seminal de peces nativos colombianos o peces latinoamericanos. En esta ponencia nos acompaña el doctor Víctor Mauricio Medina Robles. Voy a pasar a leer un poco lo que es su biografía, ¿sí? Él es líder actual del grupo de investigación sobre reproducción y toxicología de organismos acuáticos, el grupo GRITOX. Es docente investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, adscrito al Instituto de Acuicultura y Pesca de los Llanos, más conocido como IAL, de la Universidad de los Llanos en Villavicencio, Colombia. Su principal línea de investigación ha estado orientada a la reproducción, producción y crioconservación seminal de peces ícticas nativas de la cuenca del Orinoco colombiano. Ha sido investigador principal y co-investigador de más de 45 proyectos de investigación e innovación con financiación tanto interna como externa. Y cuenta en su saber con más de 60 artículos científicos nacionales e internacionales publicados. Trabajo que le ha permitido categorizarse como investigador senior, según en la más reciente medición realizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Asimismo, este médico veterinario y zootecnista, egresado de Unillanos, magíster en Ciencias Animales de la Universidad de Antioquia y doctor en Ciencias Agrarias de la Universidad de los Llanos, ha fungido como jurado y tutor de más de 50 tesis, de grado, de pregrado y posgrado, de estudiante de la Universidad de los Llanos y otras universidades, ¿no?, de Colombia. Actualmente lidera el proyecto para la creación del Banco de Recursos Genéticos Acuáticos de la Orinoquia colombiana, el BRG Orinoquia, el cual es una iniciativa con base científica, tecnológica, propuesta desde la universidad, ¿sí? Entonces, para nosotros es un gran honor tener aquí al doctor Mauricio Medina, que ha accedido, pues, a dictar esta conferencia sobre este tema de crioconservación seminal que es bastante nuevo, es una herramienta biotecnológica que, pues, nos ayuda en el tema de la acuicultura mucho, justamente para la reproducción de especies que muchas veces no le podemos tener la producción de levinos durante todo el año. Y bueno, para investigación, obviamente, el doctor Medina ha estado trabajando mucho en protocolos y ahora nos va a mostrar los avances, ¿no?, sobre este tema. Entonces, doctor Mauricio, bienvenido. Tiene la opción ya de compartir la pantalla. Bueno, Gracias. muchas gracias, Cintia, y a Aqua Technology por la invitación. Cintia, que tuvimos el placer de tenerla acá en el Instituto de Agricultura en Colombia el año Ujú. pasado. Y obviamente muchas gracias a todos los que asisten en este momento a esta charla. Entonces, me va a permitir compartir para iniciar de una vez. Sí, sí, está permitido ya.
Listo. Ahí ya están viendo, ¿cierto? Sí. Listo, bueno. Entonces vamos a dar inicio dentro de esta charla que propusimos, titulada Avances en la crioconservación seminal de peces nativos latinoamericanos. Aun cuando le quisimos dar este título, vamos a focalizarnos en Colombia, especialmente en la región de la Orinoquia colombiana, que es donde nos encontramos y donde estamos trabajando y donde está el Instituto de Acuicultura. Entonces, como Cintia lo comentó, mi nombre es Víctor Mauricio Medina Robles. Yo soy médico veterinario, magíster en ciencias animales y doctor en ciencias agrarias, y lidero actualmente el grupo de investigación sobre reproducción y toxicología de organismos acuáticos GRITOX, que está adscrito al Instituto de Acuicultura y Pesca de la Universidad de los Llanos. Entonces, como para que conozcamos un poquito acá, un momentico acá. Esto es donde estamos ubicados, acá al inicio de Sudamérica, Colombia, y este es el departamento o el estado donde nos encontramos en este momento, que se denomina Meta, y la capital de este estado o departamento es Villavicencio, que es donde se encuentra el Instituto de Agricultura, que es el que vemos actualmente acá abajo, es una fotografía actual del instituto, y donde pues, hacemos los experimentos, tenemos los laboratorios, algunos planteles de reproductores, y donde pues también interactuamos con los piscicultores de la región para hacer diferentes fases de extensión y fases experimentales. Entonces, quiero empezar esta charla no directamente metiéndonos de lleno en la parte metodológica experimental, que sé que a todos les interesa, pero también contextualizando mucho todo lo que estamos haciendo alrededor de una de las técnicas ex situ que actualmente estamos manejando y que precisamente es la crioconservación. Entonces, siempre la pregunta que surge es ¿por qué conservar recursos genéticos acuáticos? Y cada uno de ustedes en la región que estén o en el departamento, si están en Colombia o en el país que estén, van a tener diferentes respuestas. Nosotros acá en Colombia tenemos una diversidad de respuestas, especialmente desde el punto de conservación de los recursos in situ, es decir, conservando esos medios ambientes acuáticos que tenemos en cantidades en Colombia, en especial en la región de la Orinoquia o Orinoquia, de ambas formas se puede decir, colombiana, que es donde nos encontramos. Entonces, tenemos diferentes situaciones, no solamente la conservación de este recurso hídrico, que puede haberse afectado por muchos factores, no solamente factores de contaminación ambiental, de factores de contaminación por aspectos o actividades agropecuarias, sino también pues en Colombia, como es muy bien sabido, también por problemas de conflictos sociales que terminan, por ejemplo, en riego de crudo o de petróleo que llegan a estos cuerpos de agua y pueden conllevar a disminuir las poblaciones de especies o en algunos casos a desaparecerlas. De igual forma, pues también tenemos una gran responsabilidad social con el sector acuícola y es pues poder identificar también muchas de las especies acuáticas y especialmente hípicas, es decir, peces que están en estos cuerpos de aguas y que pueden tener un potencial genético para ser trabajadas en paquetes tecnológicos, para poder ser conservadas y para poder ser introducidas en todos los sistemas productivos y poder diversificar la piscicultura colombiana y obviamente la piscicultura en cualquier país de los que estamos hablando. Entonces, miremos que son muchas las aristas que se desbordan frente a por qué conservar y utilizar diferentes técnicas. En este orden de ideas, pues se estima que en pocos años muchas de las especies amenazadas que actualmente están en muchos de los libros rojos, que más adelante también les hablaré un poco, pues se extinguirán y pues si no hay ningún tipo de estrategia de conservación que se inicie, así sea con el 50% de su conservación, como en el caso del semen, pues no vamos a tener ningún tipo de recursos genéticos. Estas iniciativas pues han dado como iniciativas de expansión de áreas protegidas de la conservación in situ, pero también a través del establecimiento de conservación ex situ, a través de la conservación de diferentes tipos de tejidos, entre esos, obviamente, el material seminal o el semen, a través del establecimiento de bancos de germoplasma o bancos de recursos genéticos que permiten de una manera organizada poder conservar este recurso genético y poderlo monitorear, poderlo estudiar y finalmente poderlo usar de una manera sostenible. Son muchas las estrategias alrededor del mundo y acá en Sudamérica que se han iniciado, algunas ya iniciadas
también como banco, no solamente para recursos acuáticos, sino también para especies silvestres en general, como es la iniciativa que ha hecho Brasil, especialmente en Brasil, a través de este banco de germoplasma de animales silvestres, o la iniciativa que también desde varias décadas viene trabajando México a través del Centro Nacional de Recursos Genéticos Mexicanos, donde también no solamente hacen conservación de recursos acuáticos, sino también tienen otro tipo de conservación de recursos, entre eso el forestal, los microorganismos, el recurso zoogenético y el recurso pesca como tal. Entonces, son iniciativas que se han dado y que obviamente soportan todo el proceso de conservación y que se debe dar acá en Colombia. Nosotros acá hay muchos esfuerzos que se están dando en diferentes instituciones. Una de esas es el Instituto de Acuicultura de la Universidad de Los Llanos. Y a partir de la parte institucional, precisamente hace 2 semanas tuvimos la oportunidad de empezar con la creación de la Mesa Técnica de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, en donde no solamente está el recurso pesca y el recurso acuícola, sino también lo forestal, los microorganismos y otros recursos zoogenéticos de importancia de conservación y de importancia de uso comercial sostenible. Entonces, también no solamente es hacer investigación, sino también tratar de dar lineamientos administrativos, lineamientos jurídicos para saber cómo se administra y cómo se puede organizar y conservar los recursos genéticos en cada una de las regiones y en cada uno de los países del planeta. En Colombia, que nos vamos ubicando un poco, que es donde nos vamos a centrar, pues sabemos que en el mundo hay más de 54.000 especies registradas en la infraestructura mundial de información sobre biodiversidad, teniendo a Brasil en el primer lugar en términos de biodiversidad y incluyendo a Colombia como también como uno de esos 20 países megadiversos que albergan más del 70% de la biodiversidad tan solo en un 15% del territorio del planeta. Entonces, eso también nos convierte en un punto de importancia, en un punto de consideración estratégico importante para todas las estrategias de conservación que podamos hacer en todas las especies, no solamente en el recurso acuático. En Colombia, por ejemplo, para que ustedes sepan, somos el primero en diversidad de aves y orquídeas, el tercero en diversidad de reptiles y palmas, el cuarto en diversidad de mamíferos y el segundo en diversidad de plantas, anfibios y peces de agua dulce, es decir, peces de río, que es lo que nos compete en este momento en la región donde nos encontramos. Entonces, eso también le da un soporte grandísimo y abre un abanico también grande de oportunidades y de especies que deben empezar a ser estudiadas, identificadas y trabajadas para su potencial de conservación a través de diferentes estrategias y también su potencial de poder ser incorporadas en los sistemas productivos acuícolas. ¿Y cómo estamos frente a estos recursos hídricos que nosotros tenemos? Nosotros tenemos en Colombia una política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en donde básicamente nos direcciona hacia gestionar integralmente la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos a través de acciones de conservación. Entonces, digamos que no es un hobby, no es una iniciativa de un investigador o de un instituto, sino que digamos que es dando también respuesta a esas necesidades institucionales que se integran dentro de la conservación del recurso genético en el país, y especialmente los recursos acuáticos. Nosotros estamos dentro de un convenio sobre diversidad biológica que también nos orienta sobre la conservación de muchos de los recursos genéticos y pues tenemos que saber exactamente bajo ese convenio de diversidad biológica a qué nos estamos comprometiendo en cuanto a pesca y acuicultura. Y con respecto a eso, pues quise extraer esta parte donde precisamente ¿están viendo bien ahí o se les ve algo de la parte superior? Se ve a partir de la letra F. Yo creo que Ah, está bien. se espera a ver si puedo minimizar esta parte. Deshabilitar. Aparece acá el panel de video. Bueno, sigamos ahí. Ahí vamos bien. Bueno, dentro de esta parte
tenemos diferentes acciones, entre las cuales tenemos intensificar todas las estrategias tecnológicas para el seguimiento, la trazabilidad y la gestión sostenible de la pesca y la acuicultura, promover y fomentar la acuicultura sostenible, prevenir y controlar y erradicar adecuadamente las especies exóticas invasoras, ¿verdad? Un compromiso grande que está allí, que muchas veces no estamos haciendo, desarrollar estrategias para reducir la pesca ilegal y fortalecer la aplicación de este código de conducta de la pesca y la acuicultura responsable dentro de lo que nosotros tenemos. Entonces, dentro de este panorama, y ahí cuando hay muchos lineamientos, obviamente acá en nuestro país y en nuestra región específicamente, hay muchas cosas que pues ponen en peligro muchas de las especies acuáticas que incluso aún no son conocidas o que aún conociéndolas por los motivos de pesca no han sido susceptibles de ningún tipo de estudio y mucho menos de procesos de conservación. Entonces, lo que tenemos de deforestación, incluso en muchas de las selvas, en muchas de las áreas adjuntas a las cuencas hidrográficas para procesos de agricultura, procesos de agroindustria, pueden conllevar también a la disminución de esos hábitats y de estas calidades del agua, la sobreexplotación a través de la pesca no controlada de muchas de las especies, no respetando las vedas, también puede conllevar también a una disminución de este recurso genético, y las contaminaciones por diferentes factores, no solamente por la cuestión de la agricultura y los agroquímicos que por lixiviación pueden llegar a los cuerpos de agua, sino también por muchas de las afectaciones a los oleoductos por problemas sociales, de conflictos sociales en el país, que conllevan a que los cuerpos de agua se contaminen con crudo o petróleo y también disminuyan este tipo de poblaciones. En Colombia, en el 2012, se publicó esto, que es el Libro Rojo de Peces Dulceacuícolas de Colombia, en donde hay muchas de las especies, no todas, pero sí un gran porcentaje, en las cuales se ponen en alguna de las categorías de peligro en el manejo de su conservación. Esto es un documento importante que es de base para muchas de las especies que deben dársele prioridad en estos procesos de conservación, porque pues, obviamente no todas van a tener el mismo seguimiento y la misma prioridad dentro del proceso. En Colombia, si nosotros observamos o ubicándonos un poco desde lo macro en el panorama del mundo, hay alrededor de unas 18.000 especies de agua dulce en total, de las cuales 80 especies ya han sido declaradas extintas, ya no hay nada que hacer, no hubo ningún proceso de conservación en ninguna parte del mundo. En Colombia hay 1.600 especies, de las cuales 392 son endémicas, y de todas esas ya hay muchas en situaciones de amenaza en Colombia. En las diferentes categorías, que son 4 de peligro que se ponen en este tipo de libros rojos, hay 52 que están en alguna categoría de riesgo, ya hay 4 que están en especies en peligro en categoría A, como es la sabaleta de piedra, el petudo, el bagre blanco, la araguana. En peligro crítico en categoría B, por ejemplo, el bagre rayado, que es una de las especies que nosotros ya tenemos en el paquete de crioconservación y que producimos. Y finalmente hay una especie en categoría C, que es una especie ya extinta de las endémicas colombianas, como es el pez graso. Entonces, a partir de eso y a partir de una premisa que también se hacen en todas estas mesas de conservación, que es que aun cuando querramos hacer muchos proyectos o mucha investigación en muchas especies, no conocemos todas las especies. Son muy pocas las especies que realmente se conocen y que puedan ser susceptibles. Entonces, en Colombia surgió un proyecto que es el proyecto Colombia Bio, que fue liderado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación en Colombia, precisamente buscando aprovechar y descubrir toda esa biodiversidad en un escenario de posconflicto. Después de que se empezó a firmar todo lo del posconflicto y de la paz en Colombia, existieron muchos territorios donde nunca los investigadores habían podido ingresar a hacer este tipo de inventarios y que debido pues a esta firma de la paz, entre comillas, en Colombia, pues se pudieron ingresar. Entonces, a partir de esas comisiones o de esos tipos de investigaciones en esta comisión BIO, en una expedición que se hizo en Chocó, por ejemplo, se identificaron 35 especies de peces nuevas y en el Bichada 150 especies que nunca habían sido reportadas precisamente por ser sitios donde nunca se había podido ingresar por el problema del conflicto social armado en Colombia.
Esta es una fotografía bonita que yo les quiero mostrar, porque no es solamente mostrar el panorama del conflicto y de esas cosas, sino también pues ser realista de los elementos dentro del discurso de la conservación, porque no todo podemos limitarlo a una biotecnología, sino que hay muchas aristas, incluyendo políticas, que hay que tener en cuenta, si no, no lo vamos a poder hacer. Y esta es una fotografía bonita, esta es del año pasado precisamente, de unos alevinos. Estos son alevinos de bagre rayado, Pseudoplatystoma metaense, producidos con semen crioconservado, producto de las investigaciones que nosotros hemos hecho y producto de el esfuerzo que también hacen muchos productores, piscicultores de la región acá del Meta, para poder seguir produciendo comercialmente este tipo de alevinos y que obviamente fuera a las estaciones reproductivas y que también para ellos es un alivio económico dentro de las épocas donde no se produce ningún tipo de alevino. Entonces ya esos son animalitos que muy seguramente terminaron en alguna estación piscícola dentro de su proceso de ceba y su proceso de comercialización, pero que también tienen su germoplasma o su semen crioconservado también en pajillas, que ahorita les mostraré, en un banco de recursos genéticos, que es el que tenemos ahorita de manera muy no tan organizada, o sí organizada, pero muy pequeña dentro del instituto, y que estamos ya dando un salto a una iniciativa que también al final les comentaré. Entonces, estas ya, como para ir entrándonos un poco en contexto, estas son parte de las especies susceptibles acá en la Orinoquia, un menos del 1%, acá no están todas, pero digamos, tienen algún tipo de interés por conservación, por peligro de extinción o por ser susceptibles de ser introducidas en paquetes tecnológicos para la diversificación de la piscicultura colombiana. Tenemos la cachama blanca, Peratus orinoquensis, que es la principal nativa colombiana, la que al menos tiene algún tipo de rango dentro de la producción comercial en Colombia, el Yamuricon amazonicus, el bagre rayado, tanto el Pseudoplatystoma orinocoense como el metaense, la cachama negra, Colosoma macropomum, el Jaqueliarus marmoratus, el amarillo zúngaro, el valentón Brachyplatystoma filamentosum y el cajaro, dentro de los animales, digamos que tienen gran susceptibilidad y de los cuales hemos tratado de hacer algún tipo de acercamiento dentro del proceso de conservación, algunos con paquetes ya totalmente definidos, otros en término medio y otros definitivamente hasta ahora comenzando, dando los primeros inicios por cuestiones de conocimiento de su fisiología reproductiva, simplemente por condiciones ambientales que no permiten la maduración final de los animales. Entonces, la crioconservación, recuerden que es un proceso donde el material biológico, como las células o tejidos, son preservados por congelación a bajas temperaturas. Esas bajas temperaturas es alrededor de menos 196 grados centígrados y se supone que se mantienen estables celular y genéticamente después de que se descongelan a temperaturas por encima de 0 grados centígrados. Entonces, digamos que nos ofrece una herramienta de conservación in vitro, et situ, para hacer la conservación de este recurso. La crioconservación nos da diferentes ventajas, como la sincronización de los gametos, economizar todo el manejo de los reproductores y de los stocks de los planteles de reproductores, el transporte de los gametos entre granjas y también desde las fuentes naturales hasta los laboratorios, que nos permite manejarlo, y también hacer programas o establecer programas de selección y de mejoramiento genético a través de la conservación de este tipo de especies o de especies en vía de extinción. Algunas de las generalidades importantes que nosotros debemos tener en cuenta en el momento en que empezamos a hacer un proceso de conservación a través de crioconservación es conocer realmente parte de la fisiología reproductiva de los animales. Entonces, no solamente qué especie es la que queremos crioconservar, sino también saber si ya hay trabajos adelantados en cuanto a la reproducción artificial de la especie, hacia el conocimiento de su estacionalidad reproductiva, cómo se reproducen, si realmente espermian, que es la palabra, digamos, como el mamífero de eyacular, si realmente espermian, o hay obtención de semen, ya sea de manera natural o a través de utilización de hormonas, antes de realmente poder empezar un proceso de crioconservación. Si nosotros no tenemos estas premisas de conocimiento de su biología básica, pues nos va a quedar muy difícil realmente iniciar con los procesos de crioconservación.
Entonces, la producción estacional del semen en estas especies es importante saber en qué meses, en qué época se reproduce, cuándo tienen su pico de calidad seminal para poder ser crioconservada, porque pues el semen debe crioconservarse en el punto más alto de su calidad seminal para que realmente podamos tener una motilidad y una fertilidad post descongelación. El volumen y la forma en que nosotros podemos obtener estas muestras seminales, el volumen es importante, saber cuánto realmente nosotros podemos utilizar o si vamos a necesitar otra serie de diluyentes que permitan aumentar el volumen seminal y poder trabajar estas muestras seminales, o si realmente son especies donde pues, el volumen seminal no es una limitante por las grandes cantidades, por ejemplo, más de 10 mililitros que pueden obtener muchas de estas especies. Dentro de esto, el estrés osmótico, especialmente durante el proceso de congelación, es una de las limitantes grandes en el proceso de crioconservación, ya que pues sabemos que estas células espermáticas pues tienen, aunque tienen disminuido su cantidad de agua, hay cierta agua intracelular que queda dentro del proceso de maduración, desde espermátida hasta espermatozoide, y obviamente esta agua va a ser susceptible de formar cristales de hielo si no lo hacemos de una manera adecuada y vamos a terminar lacerando o rompiendo toda la membrana plasmática y otra serie de membranas como la nuclear y la membrana mitocondrial, conllevando a que las células realmente no sean viables después del proceso de descongelación. Entonces, alrededor de esto, muestro esta diapositiva porque aunque uno lo ve solamente como una palabra acá que se llama estrés osmótico y proceso de cristalización, alrededor de esto hay que hacer muchas líneas de investigación para uno poder llegar a los protocolos ideales. Entonces, no es de conocimiento y de también saber cómo se comporta biofísicamente estas células y el proceso de congelación a través de nitrógeno líquido para uno poder tener premisas y preguntas y hipótesis de investigación y poder llegar a los protocolos. Son muchos los daños que se presentan durante el proceso de crioconservación. Uno de los principales están dados a través del rompimiento de las membranas plasmáticas que conllevan a disminución de la motilidad y la fertilización. Hay procesos de peroxidación lipídica que también se dan en todo el proceso de los lípidos alrededor de la membrana plasmática. Hay rompimiento, se pueden dar rompimiento de las membranas mitocondriales, lo cual conlleva una disminución o una liberación del ATP, lo cual se ve representado perfectamente en una disminución de la motilidad. También hay muchos estudios donde ya se ha documentado que la crioconservación también puede causar fragmentación del ADN, toda esta cromatina, conllevando obviamente a procesos o a daños dentro del desarrollo embrionario y a afectar posteriormente la progenie o los alevines que nosotros vamos a obtener. Entonces, ustedes ven esta diapositiva que fue una revisión que hizo Cabrita en 2014, que pues hay otras que también han documentado lo mismo, que nosotros también hemos documentado en algunos trabajos, y obviamente pues vamos a encontrar una serie de daños que nosotros vamos a tener que evitar y que por más que consolidemos y perfeccionemos los protocolos, siempre vamos a tener algún tipo de daño y obviamente no vamos a poder obtener una motilidad o unas características espermáticas iguales a las que tenemos con semen fresco. Siempre alguna variable se va a ver disminuida en el proceso de descongelación, teniendo siempre como la variable reina, digámoslo así, la fertilización, porque es allí donde realmente se conjugan todas estas variables y sabemos si realmente un protocolo fue efectivo o no. Y esto es importante saberlo acá para el público, porque pues hace muchos años, nosotros cuando teníamos motilidades por descongelación cero, decíamos el semen se dañó y no lo sometíamos a pruebas de fertilidad. Pero a través de un trabajo en el 2011, un trabajo de maestría de Ramírez y colaboradores con Bagre Rayado, precisamente nos dimos cuenta que en algunas muestras donde la motilidad era cero y lo sometíamos a procesos de fertilización, la fertilidad de estos ovocitos era alta, por encima del 50-60%. Es decir, que hay espermatozoides que aun cuando pierden de pronto su capacidad de moverse, mantienen íntegro su ADN y por el mismo proceso de fertilización que se da en los peces de nosotros, que obviamente pues no necesitan viajar a través de un útero, ni necesitan, digamos, que desplazarse mucho, sino simplemente quedan muy cerca, tener un micrófilo cerca para poder ingresar al ovocito, pues se da la fertilización.
Entonces, digamos que fueron surgiendo diferentes hipótesis y fuimos ajustando un poco más todos los trabajos. Estas son algunas microfotografías de barrido y acá abajo de transmisión. Esto es en trucha, un trabajo de Tadí en el 2001, donde muestra cómo la crioconservación desplaza todo eso, son clústeres de fosfolípidos de la membrana plasmática, lo que ustedes ven acá, y estos son rompimientos o cráteres que se forman en la membrana plasmática, como una luna. Entonces, cuando se da esto, porque no se hace efectivamente el proceso de crioconservación, pues se conlleva que haya salida de todas esas estructuras celulares. Estos son mitocondrias que se salen, ¿sí ve? Como vemos acá, hay un rompimiento de las membranas plasmáticas y pues liberación de las mitocondrias y de diferentes organelos celulares que conllevan a que no sean viables estos espermatozoides una vez los descongelemos y los sometamos a un proceso de fertilización. Esto es una foto una fotografía de barrido de nosotros. Esto es un trabajo que se publicó previamente en el 2022 y que ya salió el artículo ahorita en Aquaculture Reports, incluso se los puedo compartir, donde mostramos cómo la crioconservación puede mantener cierta población de células intactas, pero también otra población puede destruir las membranas plasmáticas, conllevando a que éstas sean inviables en su proceso de postdescongelación. Entonces, para que también veamos cómo también el equilibrar todos los procesos metodológicos nos conllevan a que cada vez mitiguemos más la aparición de este tipo de imágenes que es del daño espermático. Estos son anormalidades por tinciones tradicionales, normales, de eosina nigrosina y rosa bengala en pseudoplatistoma, de Ramírez y colaboradores, donde vemos cómo la crioconservación también puede presentar diferentes anormalidades, colas dobladas, desprendimiento de cabezas, fractura de las piezas medias de los espermatozoides, que conlleven también a que se pueda presentar algún tipo de no efectividad en los procesos de crioconservación. ¿Cómo tenemos nosotros los gametos para los procesos de crioconservación? Pues acá en el instituto y muchos de los protocolos siempre hemos tratado de que sean protocolos muy sencillos, que a la final no sean complejos, porque más que terminar todas estas investigaciones en un artículo o en un paper, es que realmente nosotros también podamos hacer extensión y que realmente en algún momento los paquetes también puedan hacerlo los piscicultores con unas sencillas capacitaciones y que ellos también puedan manejar sus pequeños recursos genéticos, como sucede con mamíferos, como sucede con las vacas, con los bovinos, con los toros, en donde cada productor, cada ganadero mantiene su semen y es capaz de manejarlo a través de ciertas directrices que digamos que es lo que nosotros podríamos hacer a través de los bancos de recursos genéticos. Entonces son planteles que tenemos en estanques en tierra, como ustedes los ven acá, y los mantenemos. Cuando es una especie nueva, que no hay especies en cautiverio, ningún piscicultor tiene stock de reproductores, simplemente pues con los respectivos permisos en Colombia se extraen las especies de los cuerpos de agua naturales y se hacen unos procesos de domesticación en estanques en tierra y posteriormente se empiezan a hacer trabajos de evaluación de calidad seminal, de protocolos de inducción hormonal hasta lograr obtener muestras seminales y poder obtener también muestras de ovocitos, porque como les digo, la idea siempre de estos protocolos es terminar testeando o evaluando este semen por descongelación a través de pruebas de fertilidad. Las inducciones en general son muchos los trabajos que se han hecho en el instituto en el uso de diferentes hormonas en diferentes especies, pero digamos que una de las más estándares y que también ustedes utilizan allá en sus países o en otros departamentos acá en Colombia es el extracto de hipófisis de carne. A unos protocolos ya estándares que están de 5.75 miligramos por kilogramo de peso en diferentes dosis, 2 o 3 dependiendo del grado de maduración gonadal de la hembra, y de 4 miligramos única dosis para los machos para la obtención de la muestra seminal. Obviamente, hay otros tipos de hormonas que también hemos implementado, no los voy a traer acá, pero posteriormente les puedo también prestar los artículos donde se han evaluado otro tipo de hormonas en otras especies, especialmente en silúridos, donde también responden a otro tipo de inductores hormonales. Siempre en los protocolos de crioconservación y siguiendo los lineamientos de manejo animal y de los lineamientos de los comités de bioética de la universidad, siempre utilizamos la obtención de las muestras del manejo de los animales
bajo procesos de tranquilización. En este caso, uno de los que más utilizamos, son varios, pero el que más utilizamos es el fenoxietanol a 300 partes por millón. Y cuando el animal pierde su eje de nado, como es esta fotografía, pues procedemos a hacer la obtención del semen o la obtención de los ovocitos. Esto es una muestra, es pues una foto de nosotros muy típica, muy conocida. Tenemos varias, pero siempre nos gusta mostrar esta, que es un desove de yamú, de este color, pueden ser de diferentes colores, o la obtención de muestras seminales. Este es vidrio tubos de vidrio aforados estériles, donde obtenemos las muestras seminales, que nos permite observar si hay algún tipo de contaminación, ya sea por orina, heces o bilis, en la cual la muestra debe ser descartada, porque este tipo de sustancias o activan el semen o disminuyen la calidad seminal. Una vez obtenemos las muestras de esta calidad seminal, hacemos procesos de evaluación para ver si ese semen es susceptible, evaluamos el volumen, evaluamos la cantidad de células espermáticas con respecto al plasma seminal, que lo denominamos espermatocrito, hacemos la movilidad basal o movilidad por casa, evaluamos la duración de la motilidad, que hace muchos años o en algunos documentos lo van a encontrar como tiempo de activación y ahora también se llama duración de la motilidad, y hacemos un recuento o una concentración espermática para saber qué cantidad de espermatozoides vamos a empaquetar en esas páginas. Eso es un sistema casa que tenemos, que pues estamos ya con el banco susceptibles de comprar un nuevo más actualizado. Este es uno de los primeros, yo diría que el primero que tuvimos en Colombia para análisis en peces, aunque era de humanos, era un software alemán. El otro lo estandarizamos para peces, para bovinos, caninos, equinos y porcinos. Lo estandarizamos, hicimos muchos trabajos en eso, pero obviamente teniendo como fortaleza la parte de los peces. Ya ahorita hay uno español, hay de otras casas comerciales que muy posiblemente con el nuevo banco lo traigamos para apoyar recuento de estas movilidades específicas. Esta movilidad específica es importante porque no solamente nos permite, por ejemplo, saber que lo que hacemos de forma basal, si el espermatozoide se está moviendo en fresco y especialmente post descongelación, donde es más difícil captar ese tipo de movilidades, sino también nos permite saber que un espermatozoide, aunque no se esté moviendo, tiene, por ejemplo, una motilidad vibratoria, que es un tipo de motilidad que percibe ese tipo de software. Es decir, el espermatozoide nosotros no lo vemos a través de un microscopio, pero el software sí lo capta en su movimiento vibratorio, lo que significa que está vivo y que puede ser susceptible, y de que tenga íntegro su DNA, va a ser susceptible de fertilización. Los diluyentes son muchos los que hemos utilizado, pero nosotros partimos de esta dilución. Este es como el diluyente estándar que tuvimos en el grupo, y de esto lo hemos diversificado, hemos quitado cosas. Por ejemplo, ya hay trabajos que también les puedo compartir, donde ya hemos eliminado el uso de la yema de huevo, por ejemplo, porque a veces dificulta la motilidad por descongelación o la evaluación del semen por descongelación. Hemos aumentado, por ejemplo, otro tipo de sales, como por ejemplo el cloruro de sodio, etcétera, para aumentar digamos que esa osmolaridad en este tipo de muestras. Pero esta es como la base: yema de huevo al 12%, glucosa al 5,5%, dimetilsulfóxido o metanol, que es dos de los más importantes, aunque también hemos evaluado diferentes como dimetilacetamida, etilenglicol, bueno, diferentes que funcionan dependiendo de la especie, y agua destilada como, digamos, como ese solvente en el cual nosotros diluimos. La dilución que por lo general hacemos, que puede ser menor o puede ser mayor dependiendo del volumen o de la concentración espermática de la especie, es 1:4. Es decir, una parte de semen por 3 partes de diluyente. Es lo que hacemos para una proporción final de 1:4. Los sistemas de empaque han sido algo muy importante también de evaluar, y por muchos años hemos tenido trabajos donde solo nos hemos dedicado a ver el efecto del empaque, es decir, de la columna de semen diluido que se forma aquí, si se congela rápido, si descongela lento, cómo lo hacemos. Y ya pues ya hemos pasado esa fase y hemos llegado pues a definir sistemas de empaque, también en las necesidades que tenemos del volumen que se necesita para fertilizar grandes cantidades de desove, que es lo que tienen nuestras especies, como ustedes vieron en esa fotografía ya les mostré, que podemos perfectamente tener alrededor de unos 200, 150, 200 o más gramos de huevos,
y cada gramo teniendo alrededor de un promedio de 1000 a 1400 ovocitos por gramo. Es decir, es una cantidad grandísima. Y obviamente estos sistemas tradicionales de 0,5 que lo que usamos en mamíferos, pues nos ameritan descongelar muchas pajillas, y estos sistemas grandes que podemos que se denominan macrotubos, que podemos empacar hasta 5 mililitros, pues nos va a permitir hacer más eficiente el proceso de fertilización y del manejo del semen una vez lo descongelemos, que es como ustedes ven acá. Estas son fotografías de la época del año pasado de reproducción, en donde pues congelamos, esto creo que es de cachama blanca, de un piscicultor, que simplemente lo estamos congelando y lo mantenemos ahí dentro del banco para su uso posterior cuando él lo necesite. Las curvas de congelación es también algo importante. Ustedes van a ver como un paso a paso muy rápido, obviamente porque el tiempo no nos da, pero cada cosa de esta ha tenido muchos años de investigación y muchos trabajos. Entonces, uno de los dos sistemas que usamos es este, que es el dry chipper o tanques secos, que son unos tanques que absorben el nitrógeno y congelan con vapores de nitrógeno con menos 70 grados centígrados. Como lo ven ustedes acá, ese es un dry chipper, y donde metemos las pajillas y más o menos 30 minutos las dejamos para que alcancen menos 70 grados. ¿Por qué 30 minutos? Porque ya hemos hecho previamente las curvas y sabemos que a ese tiempo estos sistemas, que son los más gruesos, alcanzan la temperatura de menos 70. Ya ahí para adelante usted las puede mantener ahí, las puede transportar, traerlas de un río, si fue que crioconservó una especie en un río o fue a una finca, a una piscifactoría y crioconservó allá algunos ejemplares de algún piscicultor y los quiso traer acá para el banco o para el instituto. Entonces, perfectamente esto nos da más o menos unos 10 a 15 días de esa temperatura, y podemos mantener ese tipo de nitrógeno. La otra técnica son este tipo que ustedes están viendo acá de congeladores programables. Son unos iScoop, de la marca iScoop, que permite hacer una programación. Por eso se llaman congeladores programables. Entonces, la anterior es lo que dé esa temperatura, pero este nos permite hacer congelaciones programables. Es decir, bajar la temperatura a una tasa o a un gradiente de grados centígrados por minuto de acuerdo a lo que el investigador desee, para poder establecer tasas rápidas o tasas bajas o lentas de crioconservación y de esta forma pues tener un poco más de rigurosidad. ¿Qué desventaja tienen estos equipos? Que son equipos muy densos, son equipos supuestamente robustos, difíciles de llevar a campo. Esto no es para llevarse usted para una piscifactoría o llevarse para un río allá. Es difícil y necesita de un tanque grandísimo que ustedes ven acá de 60 litros, que también es dispendioso cargarlo. Entonces, por eso digamos que este sistema dry chipper es el que nosotros más le hemos trabajado, más lo hemos estandarizado, porque son de muy fácil transferencia tecnológica hacia los piscicultores. Esto es básicamente la parte interna. Como ustedes ven, él tiene una termocupla que a través de vapores de nitrógeno también, acá la congelación no se da vertical como el dry chipper, sino se da horizontal, como ustedes ven en estos rafters, donde uno coloca las pajillas. Y también pues es una cámara donde con otra termocupla podemos monitorear todo el descenso de la temperatura. Entonces es un poco más experimental, pero también nos permite concluir muchas cosas alrededor del proceso biofísico que después lo podemos extrapolar. Esto es una curva típica de congelación. Como ustedes ven, no todos acá estamos viendo la temperatura, el tiempo y el sistema de empaque 0,5, 1,8 mililitros, 2,5 y 4. Dependiendo del volumen, todos van a tener una curva diferente de congelación. Entonces no es como pensamos que porque simplemente es congelar, todos los empaques se congelan igual, no. Allí entran un poco de principios biofísicos que también el que se mete en crioconservación debe saber, para saber por qué es que se da estos picos, por qué es que se da un proceso de recristalización, por qué es que uno debe congelar y descongelar con las mismas tasas para evitar todo este tipo de procesos. Entonces, estos son respuestas que hemos obtenido también en los trabajos que hemos realizado. Y obviamente, como congelamos, pues debemos descongelar. Y allí también tenemos diferentes temperaturas. Hemos evaluado hasta temperaturas de 35, 60, hasta 80 grados centígrados, viendo cuál es la respuesta en diferentes especies. Y digamos que la más estándar, la que mejor resultados por descongelación ha dado en la mayoría de especies, es la de 35 grados durante 60 segundos.
que lo hacemos en este tipo de baños serológicos o baño de agua o baño María, como lo llamamos a veces en algunos laboratorios, y son muy fáciles también de establecer a través de una botella de Coca-Cola o de cualquier marca, o una ollita donde uno en una piscícola con un termómetro normal calienta agua y lo cuadra a 35 y allá puedes congelar sus pajillitas sin necesidad de llevarse ese tipo de implementos de laboratorio. Entonces es muy fácil también obtener ese tipo de temperatura y sistema de descongelación. Estas son las respectivas curvas que nosotros hemos obtenido también para cada una de las temperaturas, y lo cual nos llega a concluir por qué debemos mantener durante 30 minutos cada uno de los sistemas, por ejemplo, en un dry chipper, ¿cierto? Entonces, obviamente, es el macrotubo, que es el más grueso, el que va a tener el mayor grosor dentro del momento de la congelación, es el que más se va a demorar en alcanzar los menos 70 grados, que da los vapores de nitrógeno en un dry chipper, y pues son 30 minutos, ¿cierto? Entonces, es lo que mínimo debemos mantener el semen antes, si lo queremos sacar, para sumergirlo en nitrógeno. O si ya lo queremos mantener ahí para transporte, lo podemos por el tiempo indefinido, más o menos hasta unos 10-15 días que se mantiene hecho. Esto es ya la parte de las pruebas de fertilidad que nosotros hacemos como una de las variables más importantes dentro de la evaluación de los protocolos de congelación. Nosotros hacemos evaluaciones experimentales en este tipo de incubadoras, donde solo colocamos 2 gramitos de huevo para fertilizarlo con diferentes dosis seminales, muy experimental para cuestiones de réplicas, o también lo hacemos a nivel de granjas, donde fertilizamos una hembra completa en una incubadora completa y luego tomamos la fertilidad como para tener datos a nivel de granja, datos a nivel comercial, que es lo que nosotros llamamos. La fertilidad la hacemos observando la calidad de los embriones. Este es un embrión que es viable, que está translúcido, y este es un embrión que no fue viable, no fue fertilizado, que es un embrión que nosotros llamamos blanco, o que hubo una total descondensación de todas las estructuras embrionales. Y lo hacemos ya sea en una caja de Petri, si tenemos bastante tiempo y bastante personal, como es en este caso, o lo hacemos a través de una varilla de vidrio, donde podemos observar de forma rápida cuáles están translúcidos y cuáles blancos, y poder obtener un acercamiento a porcentaje de fertilidad de ese semen que estamos evaluando. Pero pues también todo esto metodológico pues va a tener efectos, ¿no? Entonces, algunos efectos, pues como ven ustedes acá, un poco más amplio, es pues una no fertilización de esos embriones que nosotros podamos tener. Veamos acá, ¿cierto? Esto es un embrión bueno, esto es un embrión bueno, un embrión que fue fertilizado, esto es malo, 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 ¿sí? Hay protocolos que nos pueden dar 60%, 70% de fertilidad, como hay otros protocolos en los que hemos alcanzado 20, 30, por mucho porcentaje de fertilidad. Pero para estas especies donde la cantidad donde la fecundidad es tan alta, pues tener un 30% de fertilidad es altísimo, es miles de larvas, que en una época donde, por ejemplo, en épocas donde no hay machos y podemos usar el semen y poder obtener alevinos, por ejemplo, para los piscicultores, pues es preferible a no tener nada, pues tener cierta cantidad de alevinos que se producen. Entonces, los protocolos no todos dan igual, pero también quiero dejar claro que, por ejemplo, en crioconservación, esos procesos de fertilidad, de resultados de fertilidad, también son muy susceptibles, son aceptables debido a la gran fecundidad que tienen nuestras especies. Estos son resultados en cachama negra, en Colosomas macropon. Este es un trabajo del 2019. También está publicado ya, lo podemos compartir, en donde vemos la motilidad. Acá estamos viendo la motilidad de diferentes combinaciones de crioprotectores y de sistemas de empaque. Lo que vemos acá es siempre tenemos un control en todos nuestros trabajos. El control es semen fresco, que no ha sido sometido a procesos de crioconservación, para tener y monitorear la calidad ovocitaria, porque si el control está alto es porque el huevo estuvo bien, ¿cierto? El ovocito estuvo bien, porque puede que no sea el semen, sino el huevo el que esté mal, ¿cierto? El que la calidad esté mal. Entonces, siempre hacemos esos controles, lo van a ver de aquí en adelante. En este caso, el control tuvo un 95% de motilidad, y el mejor tratamiento que obtuvimos es este, que fue metanol al 10% en macrotubos de 2 mililitros, que obtuvimos un 53.3% de motilidad post descongelación en cachama negra. Algunas anormalidades en este protocolo en especial, en este trabajo,
nos podemos dar cuenta que aun cuando tenemos estas motilidades buenas, las anormalidades fueron supremamente altas. Nosotros tuvimos con ese mismo protocolo de metanol al 10% en macrotubos de 2 mililitros, 61% de anormalidades espermáticas, ¿cierto? Entonces, anormalidades que por lo general hemos tratado de guiarnos por las anormalidades reportadas por Minorini, como para tener siempre el mismo punto de comparación de anormalidades. Y pues lo más frecuente que nosotros podemos obtener siempre es el desprendimiento de cabeza o las colas sueltas o colas quebradas, que es lo que más vamos a observar en este tipo de anormalidades. Por eso es importante hacer las pruebas de fertilidad. Esto es un trabajo publicado ahorita en el 2023, ahorita hace un mes en Aquaculture Reports. Esto es Piaratos orinoquensis, cachama blanca, en donde demostramos a través de un periodo de conservación de 12 meses, a través de microfotografía de transmisión. Ese es el espermatozoide, es un primer reporte, es el primer reporte de ultraestructura para Piaratos orinoquensis, que lo hicimos nosotros, donde podemos ver toda la cromatina, la pieza media, las mitocondrias. Es un espermatozoide que tiene en promedio 4 mitocondrias en la pieza media. Toda la parte del axonema, de los microtúbulos del axonema de una arreglo 9+2, que es el tradicional que tienen casi todas las especies en acuícolas y también los mamíferos. Se conserva eso taxonómicamente. Pero pudimos darnos cuenta que a través de la conservación, es decir, del mantenimiento del semen en los bancos de germoplasma durante un año, este tipo de anormalidades se pueden ir incrementando, ¿cierto? Esto obviamente, como lo que queríamos mostrar era el daño, acá simplemente para que vieran cómo al final, después de un año de mantener unas pajillas en un banco de germoplasma, algunos espermatozoides pueden llegar a esto, que es una ruptura total de las membranas plasmáticas. Ustedes ven acá todo regado, absolutamente, porque hay un rompimiento total de las membranas plasmáticas. Sin embargo, cuando uno va y hace las anormalidades totales, vemos que pues las anormalidades no superan el 15, 14% después de un año de conservación, que es bueno, ¿cierto? Acá simplemente era para documentar que realmente había un daño de ese porcentaje pequeño que se da. Otra de las variables que nosotros hemos introducido en la evaluación es la evaluación de la integridad del ADN. Esto es un ADN, unas técnicas de fluorescencia por naranja de acridina, en el cual ustedes ven acá todo naranja. Eso es un control negativo donde efectivamente vemos que pues a través de la exposición con hidróxido de hidrógeno todo se daña, que era lo que queríamos ver si la técnica realmente era efectiva o no. Y esto es una muestra de semen crioconservado, donde lo que ustedes ven acá, naranjita, que aquí muy poquito, ¿sí? Son solo estas dos células, están con ADN fragmentado. Lo que quiere decir que pues esas células, así tengan motilidad, pues no van a fertilizar por la fragmentación del ADN. Entonces también hemos ido asociando un poco eso, debido a que no siempre los amótiles no fertilizan, o no siempre el que tiene motilidad va a fertilizar, porque puede ser mótil, pero puede tener fragmentado el ADN y al final no va a dar fertilización de los ovocitos. Este es otro trabajo ya de fertilidad, también en Colosoma macropomo, en donde demostramos cómo aún cuando la motilidad en los tratamientos en algunos fue alto y en otros muy bajitos, ciertos tratamientos que tuvieron bajita motilidad a la final tuvieron fertilidades muy altas. Entonces acá vemos que acá el tratamiento que peor le estuvo por encima del 40% de fertilidad, y existieron tratamientos como en este caso, que fue el del metanol 10%, que fue el que mejor motilidad tuvo fertilidades iguales estadísticamente al control. Es decir, la misma fertilidad que obtuvimos con un semen que no ha sido sometido a crioconservación, lo obtuvimos con un semen que había sido sometido a un proceso de crioconservación con este protocolo en cachama negra, ¿cierto? Entonces, o en Colosoma macropomo. Entonces, digamos que son datos muy satisfactorios que también están publicados y también los podemos dar a conocer. Este trabajito acabó también de ser publicado en una revista acá colombiana, Data Biológica, en donde demostramos que semen crioconservado o almacenado en tanques de nitrógeno durante 7 años mantuvieron su capacidad de fertilización. Es decir, nosotros después de 7 años sacamos un semen que estaba ya en un tanque de nitrógeno, que mantuvimos durante 7 años con los niveles adecuados de nitrógeno para que no se dañara ese semen. Y
lo sometimos a fertilizar unos ovocitos de una hembra 7 años después y obtuvimos porcentajes de fertilidad activando con soluciones de bicarbonato de sodio al 1%, muy similares a las obtenidas con semen fresco. Entonces demostramos que la técnica o este tipo de conservación ex situ, in vitro, a través de bancos de nitrógeno para este tipo de especies, o en especial para Perator inocensi, que es la cachama blanca, la que más se produce aquí en Colombia, son viables y son susceptibles de implementarse a gran escala y como una estrategia de conservación del material genético. Estos son fotografías de barrido muy bonitas de un estudiante de maestría de Castillo y colaboradores, un estudiante mío, fueron del 2016, las quise traer a colación para que viéramos también, aunque esto no fue de crío, sino de congelación, esto fue de los primeros trabajos de congelación de embriones completos, no del semen ni del ovocito, embriones completos que congelamos a menos 14 grados centígrados y que también presentaron anormalidades, especialmente acortamiento 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 larval, acortamiento de las colas, y esta es una cola normalita. Entonces, digamos, para algunos efectos que se puedan presentar, pero que también son susceptibles. En estos trabajos obtuvimos con embriones congelados a la 10ª hora post-fertilización, es decir, cuando ya habían alcanzado un desarrollo un poco más adelantado, fueron menos susceptibles al proceso de congelación que aquellos que estaban en las primeras horas de desarrollo embrionario, al proceso de congelación. Entonces, eso también nos dio pautas para el establecimiento de nuevos trabajos que también ya tenemos proyectados de realizar de congelación y de crioconservación completa de embriones para evitarnos, digamos que solamente el 50% que nos aporta genéticamente el semen. Algunas deformaciones de alevinos, es una fotografía que siempre hemos tenido, incluso documentó un trabajo de Mire y colaboradores por allá ya unos años atrás, donde demostró que efectivamente son anormalidades que, aun cuando en algunos trabajos se atribuyen a la crío, precisamente en anormalidades en la descendencia o en la progenie, también están asociadas a defectos por efecto de la temperatura de incubación de los embriones y de las larvas que pueden conllevar ese tipo de lordosis o sifosis en las larvas y no netamente atribuidas a la crioconservación. Ya para finalizar, quiero mostrarles también que pues nosotros no nos hemos quedado ahí en el laboratorio. La prioridad grande de nosotros, como les dije, no solamente los papers, los artículos, sino poder llevar y hacer transferencia de tecnología. Estos son trabajos que hacemos con los piscicultores, son piscicultores de la región, en las épocas reproductivas o fuera de la época también, con barre rayado. Está la profesora Tatiana Mira también ayudando en el proceso de crioconservación con los dry chippers a nivel de granja, evaluando animales en otras granjas para poder obtener. Acá estamos haciendo un proceso de fertilización en donde los piscicultores hacen todo el proceso para tener los huevos de las hembras en esas épocas donde no tienen machos y nosotros simplemente llegamos cuando ellos ya tengan todo listo a la hembra, nos dicen qué día y a qué horas que ellas van a desovar aproximadamente y nosotros nos programamos para estar allá en esa finca, dependiendo de la distancia del instituto a la finca, para llegar con el semen, mucho del semen que les crioconservamos en la época o años anteriores, les tenemos crioconservado, o simplemente si es un piscicultor nuevo, nosotros le damos semen de otras piscícolas o propio que nosotros tenemos crioconservado para hacer el proceso de fertilización y que ellos puedan obtener alevinos en épocas donde no se producen alevinos normalmente porque no hay machos en la región. Esto también, aquí es otra chica de la maestría de nosotros, pero que tiene su piscifactoría, también colaborando en el proceso con los chicos de maestría, con los muchachos de pregrado, todos involucrados dentro del mismo proceso. Estos son los huevos, esto amarillito que ven es el semen, que está recién colocado para luego ser activado con bicarbonato de sodio y posteriormente lavado con la misma agua de incubación de la finca que tienen ellos. Y ya estas son las especies en la cual en este momento podemos decir que tenemos un paquete tecnológico, digamos que avanzado en gran parte, a excepción del yaque, en donde debido a la calidad seminal que hemos obtenido, que aún es muy baja, no hemos podido lograr resultados satisfactorios de crío. Sin embargo, Imperator, inocensi, cachama blanca, Tricon amazonicus yamú, Colosoma macropomum, cachama negra, en barre rayado tanto el metaense como el orinocoense, y en el coporo o nuestro bocachico llanero, que es el Proquilodes mariae,
ya tenemos los protocolos y ya hacemos fertilización. Obviamente los protocolos no son únicos, son susceptibles de mejorar. Ahorita hay varios trabajos que estamos empezando a hacer con estudiantes de maestría, incorporando sustancias antioxidantes en los protocolos, en los diluyentes, tratando de mejorar esos procesos de motilidad por descongelación y de aumentar las fertilidades, pero cada vez se va mejorando los protocolos, pero en este momento ya los usamos, digamos que entre comillas, comercialmente. Esta es la primera, siempre la traigo, es una fotografía de transmisión normal de una larvita. Fue nuestra primera larva de pseudoplantistoma de bagre rayado, este creo que fue metaense, de bagre rayado que obtuvimos con una tesis en el 2011 con semen crioconservado. Fue nuestra primera larvita y siempre la traemos acá en las conferencias para que la conozcan. Y esto es una diapositiva de la iniciativa que incluso Cintia al inicio les contó al final de la presentación. Y es que nosotros hemos venido trabajando en esta propuesta que se llama el BRG Orinoquia, que es el Banco de Recursos Genéticos Acuáticos de la Orinoquia Colombiana, del cual ya tenemos recursos. Es un recurso supremamente significativo. Ya vamos en la segunda fase, estamos en la contratación de la segunda fase, que son todos los diseños. Va a ser un banco no solamente para la parte del semen, sino también proyectado para poder hacer conservación de células germinales, de células completas, de embriones, no solo de peces, sino también poder también apoyar los grupos de conservación en mamíferos y en otro tipo de animales silvestres que son susceptibles de conservación, pero inicialmente vamos a empezar con la fortaleza de nosotros, que es la parte la parte híptica y la parte también del plancton, especialmente de microalgas, que también está manejando actualmente el profesor Juan Antonio Ramírez, que llegó de su doctorado y está fortaleciendo esta línea también de conservación criogénica de microalgas, también como un método no solo de conservación, sino también posteriormente para poderlas comercializar dentro de todos los protocolos y los lineamientos administrativos y jurídicos que tiene Colombia para el manejo de recursos genéticos. Esta es la propuesta que también se las puedo llevar, es un video, pero pues obviamente aquí solo traje el pantallazo de todo lo que queremos hacer con el BRG Orinoquia, que ya va en marcha y ya es básicamente una realidad y esperamos en un transcurso máximo de 3 años, máximo 4 por mal que nos vaya, ya tener consolidado en infraestructura física, los laboratorios, ambientes, auditorios y todo lo que está proyectado con este banco de recursos genéticos. Y muchas gracias pues a todos ustedes. Este es parte del grupo, pues, de los integrantes, estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría, de especialización, de doctorado, profesores, estudiantes extranjeros. Por acá tenemos algunos mexicanos, peruanos que nos han acompañado y obviamente los piscicultores, que son un eslabón supremamente importante en el desarrollo de los trabajos que nosotros hacemos, porque como les dije, si no evaluamos esto a nivel comercial, pues de nada vale tener un bonito paper en una buena revista, pero pues finalmente no se transmite el conocimiento a los productores, que es lo que necesitamos. Este es mi correo electrónico para los que me quieran escribir y pues este es el logo que también estamos, que lo cambiamos ya del grupo Gritox, que bienvenidos acá en el Instituto de Agricultura, los que quieran venir a conocer, hacer sus pasantías, promociono de una vez, estamos en inscripciones hasta el 28 de marzo, si no estoy mal, tanto en la especialización en acuicultura y en la maestría en acuicultura y también en el doctorado en ciencias agrarias en el área de acuacultura o las otras áreas que tiene 3 áreas más, también hacia la parte animal y de la parte de gestión ambiental, que es de inscripción continua durante todo el año. Entonces, eso es lo que tenía para mostrarles. Espero pues haya sido de su interés y pues si hay alguna pregunta, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio, por tan brillante exposición. Nos has puesto al inicio en contexto, ¿no?, sobre este tema, hablando sobre el tema de la biodiversidad, basándote en tus estudios en peces nativos colombianos. Luego nos has demostrado el paso a paso, ¿no?, de cómo han ido desarrollando estos protocolos, y cada paso nos has mostrado datos científicos, papers, la mayoría de ellos obviamente tuyos y en conjunto con el grupo. Entonces, estamos, yo creo que la mayoría muy satisfechos con la ponencia que nos has dado el día de hoy. No sé si hay preguntas en el chat.
A ver. Y si no, yo quería hacer alguna pregunta, no sé si me permites. Hablaste sobre poder crioconservar los embriones. En ese caso, ¿también usan las pajillas o qué otra técnica utilizarían? En estos experimentos que hicimos, utilizamos tubos Falcon, los tubos plásticos que pueden alcanzar hasta, nosotros tenemos unos de 15 mililitros, hay de mayor volumen, y lo que hicimos fue inicialmente estudiar en qué momento del desarrollo embrionario de esta especie, que fue Peratus orinoquensis, era más o menos susceptible al proceso de congelación. Entonces, nosotros lo que hacíamos era obtener los embriones, los separábamos con una pipetica Pasteur, uno por uno, y hacíamos una relación 1:1. Entonces, si el Pasteur, si el tubo Falcon era de 15 mililitros, llenábamos la mitad con embriones y la otra mitad lo llenábamos con una sustancia diluyente y con un crioprotector. Eso es lo que hacíamos. Y lo sometíamos a menos 14 grados y evaluábamos todo el proceso durante 1 hora. Posteriormente lo sacábamos y los volvíamos a colocar en agua de incubación y veíamos quiénes continuaban con su proceso de desarrollo embrionario y quiénes definitivamente se morían. Eso es lo que hacíamos. Ese Okay. trabajo también está publicado, también se los podemos compartir. Yo les puedo enviar varios artículos y de pronto Cintia Claro, puede compartir. claro, de pronto nos puedes, bueno, me puedes enviar a mí los artículos, yo los voy a publicar en nuestras redes sociales. El video también promocional, si gustas, lo podemos ¿Sí? compartir nosotros, porque es importante, ¿no? Brindar esta información a todos y sobre todo ver que ustedes como científicos están también involucrados con los piscicultores, brindan lo que es la asistencia técnica, y eso también es bueno de replicar, ¿no? Sí, es Bien, importante. aquí tenemos comentarios, preguntas en el chat. Dice Cristian Erazo, felicitaciones por tan excelentes avances, estimado doctor, en la conservación de nuestras especies nativas. Tengo una consulta. Me gustaría conocer si existen evaluaciones de la supervivencia y seguimiento de variables zootécnicas de la semilla obtenida con este tipo de fertilización. Ajá. Listo. Sí, preguntó quién fue Cristian Erazo. Cristian. Cristian, precisamente, si ustedes se pudieron dar cuenta que pues, son muchas variables, nosotros hemos empezado, ahorita los trabajos que se vienen y que queremos formular, precisamente es de hacer, digamos que algo un poco más un poco más rígido, con más seguimiento científico, de las evaluaciones de las larvas y de los alevinos que venden, especialmente los piscicultores que han sido utilizados en crioconservado. Los datos que tenemos son los datos que los piscicultores nos dicen. Dice, profesor Mauricio, nos fue bien con esto. A la piscícola que la vendimos les fue bien. El porcentaje de mortalidad de los alevinos fue tanto por ciento, ¿sí? Que digamos que está dentro de los estándares de una venta de alevino comercial que se obtiene con semi fresco. Pero sin embargo, montado un diseño experimental como tal, no lo hemos hecho, ¿sí? Es un trabajo que todavía nos falta de seguimiento. Incluso ahorita hay un proyecto, es un proyecto que yo tengo dentro de un concurso docente que tengo, en donde precisamente la idea es evaluar ciertos parámetros como para dar ese tipo de respuestas que siempre surgen. Y más datos comerciales, es decir, datos obtenidos en las granjas piscícolas y no tanto obtenidos dentro de los laboratorios o dentro del instituto, que a veces es lo que tenemos en los reportes nosotros. Pero sí, todavía falta fortalecer ese tipo de trabajos, del seguimiento zootécnico de los alevinos, incluso qué rendimiento tiene un animalito de estos en canal, etcétera, si hay algún efecto de esto. Hay un trabajo que tiene un estudiante de doctorado ahorita, Gerard Felipe, que es un estudiante de doctorado mío, y él va a tratar de asociar ciertas variables zootécnicas en cachama, ya con QTLs y algunos SNPs, asociándolo un poco a la parte genómica de calidad de estos animales obtenidos con semi-crioconservado. Entonces, muy posiblemente vamos a empezar a dar un poco conciso a cómo se comporta la progenie que se está obteniendo a través de ese núcleo conservado.
Bien, muchas gracias, dice, por su gran aporte a la ciencia y saludos de Will. Muchas gracias, Cristian. Bien. Sí, como vemos aquí hay una amplia, digamos, amplios temas para poder investigar solo en la parte de criopreservación, ¿no? Tanto seminal como de embriones. Entonces, bueno, quisiera poder invitar a los participantes a encender sus cámaras para tomarnos una foto grupal. De hecho, también quisiéramos que nos ayuden también llenando una encuesta de satisfacción. A nosotros nos sirve mucho esta información de parte de los participantes para nosotros también ir colocando temas de interés, ¿no? Y de repente si lo piden nuevamente un curso, digamos, un poco más extendido sobre este tema, poder realizarlo, ¿no? Con Mauricio, por supuesto. Y Claro a que sí, Erwan. estamos a la orden. Por ahí había salido una iniciativa hace como 2 años con unos compañeros peruanos, pero pues finalmente no se consolidó, incluso que tenían problemas con cachama blanca por aumento de la temperatura del agua, los machos no se estaban madurando, entonces una de las soluciones era hacer estos procesos de crioconservación y establecer esos bancos pequeños, pero finalmente el proyecto no se pudo financiar y quedó ahí, pero pues sí hay iniciativas y lo que Sí, necesiten a la orden. claro, la cachama blanca, ¿no? Acá la conocemos como gamitana. Sí, Sí, Gamitana. el yamú también acá sería lo que es el boquichico. Sí, entonces, y ustedes tienen tu braquipomos, ¿no? Ujú. Que era como nosotros lo llamábamos aquí hasta antes del 2019, que la Ah, reclasificaron. Hubo una reclasificación y ya desde el punto de vista genómico, ya quedó que la de nosotros es diferente a la de ustedes, no es la braquipomo, sino es orinoquensis. gracias por ese update. Bien, voy a tomar la foto. Muchas gracias a los participantes que han podido encender sus cámaras. A ver, 3, 2, 1. Gracias. Y bueno, te comento también, Mauricio, ya para finalizar, nosotros hemos puesto una convocatoria para tener pasantes, ¿no? Que justamente nos ayuden a difundir este tipo de información científica, ¿no? Ya sea tanto en las líneas como pesca, acuicultura y biología marina, que es, bueno, los temas que nosotros queremos abarcar. Y bueno, la convocatoria inició buscando solo un pasante, pero hemos tenido tanta acogida que ahora hemos decidido formar un grupo, ¿no? Y bueno, habíamos comentado ya antes que el día de hoy íbamos a publicar la lista de preseleccionados. Entonces voy a pasar a publicar la lista. Aquí tenemos preseleccionados para la línea de pesca. Tenemos a Gabriel Guamán, Jonathan Claros y Liam Panta. Para la línea de acuicultura tenemos a Julia Ayazo, Evely Quispe y Verónica Calderón. Y para biología marina tenemos a Rosby Gómez, Bruno Ceballos, Sabina Aguilar, Claudia Contreras. Y muchas gracias a todos por haber postulado esta convocatoria y felicitaciones a los preseleccionados. Nos vamos a comunicar con ellos para una próxima entrevista y ya tener nuestros pasantes para pues ir publicando, ¿no? Esta información científica que es tan importante, ¿no? En estos temas de acuicultura, de biología y de pesca, que bueno, creo que todos los que están aquí nos interesa mucho. Entonces, por favor, no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción y de seguirnos en nuestras redes sociales, que, bueno, vamos a estar publicando cursos constantemente, bueno, las ANCA-conferencias también, y desde ya, bueno, tenemos programado una próxima ANCA-conferencia sobre el tema de Biofloc, entonces desde ya les estoy adelantando para que cuando salga la publicidad se puedan inscribir. Y bueno, nuevamente agradecerte, Mauricio, por tu tiempo y la gran ponencia del día de hoy que nos has brindado. Muchas gracias a ustedes y con mucho gusto. Quedamos ahí en contacto. Vale. Muchas gracias también a todos los participantes y esperamos poder verlos nuevamente en la siguiente ANCA conferencia. Bueno, chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao.